Muy buenas, queridos hermanos y hermanas de nuestro curso propedéutico de este año 2022. Pues os felicito por la primera semana de sobrevivencia de la filosofía y de la metodología, porque he visto que ya estáis poniéndoos al trabajo. De hecho, son tareas bastante operativas, bueno, excepto los apuntes, que ya suponía estar atento a una clase. Y entonces vais a tardar un poco más en subirlos. He visto que tenemos 3 personas que ya lo han hecho. Y el test para la forma de aprendizaje, he visto que varios ya lo habéis colocado también. Algunos habéis puesto solo el resultado. La verdad es que yo no lo he especificado, pero es muy interesante poner vuestras impresiones también. Eh, varios habéis puesto, esto es más o menos como yo pensaba. em, No creía que yo fuera tanto de este tipo de aprendizaje. Primero me quedé sorprendido, pero después sí es verdad, soy más visual, o soy más kinestético, o soy más auditivo. Está bien que podáis colocar vuestras impresiones también. Los que no lo habéis hecho hasta ahora, pues si lo podéis hacer, eh, estaría bien. Y en ese sentido, es una forma también de que os vayáis conociendo a vosotros y también cómo los demás van progresando en el conocimiento propio del aprendizaje. Con esta particularidad, nosotros nunca estamos estáticos y lo normal es que en la medida en que vamos también siendo más conscientes de cómo aprendemos, vamos también integrando los otros aspectos que pueden estar menos fuertes en nosotros. Si yo soy muy auditivo, por ejemplo, puede que, siendo consciente de la riqueza de la parte visual, puede que añade algún aspecto más visual y yo con el tiempo vaya desarrollando también las demás dimensiones de la forma de aprendizaje o las demás formas de aprendizaje directamente. Pues a eso os quiero animar a que por un lado podáis, los que no habéis hecho aún, poner un poquito más de comentario en el foro, cómo os parece, si corresponde a lo que pensabais o no. Eh, y también despertar a esta posibilidad de desarrollar las demás formas de aprendizaje. Ahora que sabemos cuáles son y cuáles son sus características también. Bien, pues ahí vamos. En cuanto a los apuntes, también vamos a aprender cosas interesantes. Yo después pondré mis comentarios ahí personales en cuanto a los apuntes que vais colocando. Os colocaré vía comentario en este elemento, esa tarea que os he colocado de los apuntes. El profesor tiene la posibilidad de mandar comentarios personales al estudiante. Y eso es lo que voy a hacer en la medida en que vaya viendo cómo son vuestros apuntes. Para decir también que esta semana es una semana más dedicada a la lectura. He colocado en los recursos una pequeña explicación. Son como pautas, pistas para una lectura filosófica que en general, como ya hemos mencionado también brevemente en nuestra introducción, la lectura filosófica es más pausada. eh, Se supone que uno la repite porque muchas veces tengo que pasar de nuevo por un párrafo. Hay palabras que no conozco, construcciones que son un poquito más complejas. Entonces, un texto filosófico se tiene que leer progresivamente. A lo mejor primero me doy cuenta del índice, intento entender un poco el índice y su esquema. Los esquemas de los índices, pues muchas veces son ya una buena introducción, excepto cuando el índice es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. En ese caso no hay ninguna ayuda. Pero muchas veces el índice es un recorrido que el autor nos deja para que nosotros nos vayamos introduciendo progresivamente en el texto. Por eso, al leer un texto filosófico, es muy interesante primero leer el título. El título, pues se supone que resume bastante bien lo que va a ser el texto.
después el índice, después puedo leer la introducción y la conclusión, por ejemplo, si es una monografía o un artículo de una revista científica, puedo leer la introducción y la conclusión también, para ir teniendo una idea de lo que se está hablando sin entrar aún en detalles. Y después ya puedo empezar a leer secuencialmente, si es por ejemplo un libro, se puede hacer una lectura rápida leyendo, haciendo lo mismo que con el texto total con cada capítulo. O sea, leyendo la introducción y la conclusión de cada capítulo, sin leer todo el texto. Entonces voy aproximándome progresivamente a la lectura del texto. Tomar apuntes es importante, hacer preguntas al texto, hacer preguntas al autor. Digamos, es una pregunta retórica porque el autor obviamente no te va a contestar, pero eso va dejando también tu propia huella de lectura. Nuestros apuntes son una huella de lectura muy, muy buena que después podemos retomar cuando haya pasado una semana o un mes, por ejemplo, y ya esté un poco en el olvido lo que hemos leído, si retomamos esa huella de apuntes, de pequeñas frases que he hecho, comentarios, preguntas, es mucho más fácil después volver al texto. A la vez me permite, si tengo que hacer un resumen, me permite tener más material que yo sé que está colocado desde mi asimilación para poder, por ejemplo, hacer un resumen o un reporte de lectura. Bien, ahí el desafío queda con la apología de Sócrates y en ese sentido, y claro, y seguimos leyendo también el mundo de Sofía. Solo que el mundo de Sofía lo vamos leyendo más como novela, no hace falta leerlo con estas técnicas de lectura, mientras que la apología de Sócrates sí, y algún texto más que voy a introducir esta semana y que os pondré como tarea. Por ahora tenéis con qué entreteneros y de todos modos seguimos en contacto si tienes alguna pregunta por email, por WhatsApp o en los distintos foros que tenemos abiertos. Pues enhorabuena por el trabajo que estás haciendo y vamos a seguir así.